Hace tiempo que no hice un video porque estaba un poco ocupadita, pero quiero aprovechar el momento para darles una receta de un jarabe que estoy utilizando con mi niño, el más grande, que tiene tos. Entonces, aquí está. Entonces, para darles la receta y también después compartirle los limpiadores que uso en mi casa, que están basados también en este aceite, pues tenemos que entender qué es el aceite esencial de Tips, que es de hecho uno de los más populares de John Living. Y pues esto tiene una historia que no la cuento yo, pues no la inventé yo, que no la inventó John Living, sino que están en los libros de botánica o en internet. Y pues la historia dice esto, que en los años de 1628 a 1631 hubo una peste negra en Francia donde murieron muchas personas. Pero había unos ladroncillos que aprovechaban esto y se metían a las casas de las personas, saqueaban sus pertenencias y no se contagiaban. Entonces, cuando los capturaron, lo primero que les preguntaron es qué usan para no contagiarse. Y ellos dieron la siguiente receta, que es una mezcla de vinagre con plantas aromáticas que tiene clavo, salvia, romero, lavanda, ajo y menta. John Living se inspiró en esto para hacer este aceitito, que contiene limón, clavo, canela y aparte le pusieron eucalipto. Entonces, esto es una mezcla totalmente antibacterial que es 99.96% antibacterial. Entonces, ¿para qué lo utilizamos? Para las bacterias que hay alrededor o las bacterias que traemos, para prevenir, para eliminar todas las bacterias que hay en el hogar y por fuera. Quiero aclarar que yo pues no soy doctora, pero sí he estudiado botánica y pues les puedo garantizar que esto totalmente se puede ingerir, se puede poner y se puede oler. De hecho, yo antes no me los tomaba porque tenía un poco de duda, pero totalmente ahorita les puedo asegurar que hasta mis niños toman las gotitas y no pasa nada, al contrario, se recuperan. De hecho, ya escuchan, les ayuda bastante para la tos. Cuando tienen un virus en el doctor, recomiendo que antes de todo vayan al doctor. Como yo lo hice, fuimos al doctor, nos dijeron, tiene un virus, no te podemos recetar antibiótico. Entonces yo lo que hago es que utilizo mi aceitito que les ayuda a calmar, a dormir y a eliminar más pronto el virus que traen. Entonces, la receta que les voy a dar para la tos es a base de Tips y lo que yo utilizo es que le pongo miel, le pongo una gotita de Tips, le pongo una gotita de limón y le pongo una gotita de menta porque se lo doy a mis niños. Si fuera para nosotros la dosis fuera un poco más alta. Entonces mezclo la miel con esas 3 gotitas, le pongo un poquito de agua y solamente lo mezclo. Después de eso tengo un contenedor y le pongo, voy mi amor, mami está ocupada, y lo vacío aquí en la botella. Yo le doy 2 cucharaditas al más grande y 1 al pequeño. Y de verdad, mis hijos duermen bien. Me dejan dormir porque años anteriores pues no les daba nada o les daba, no sé, algo que vendían en la farmacia y la verdad que no daban tanto resultado. También lo deben de poner en su difusor y ponerle en la planta de los pies. Y pues después en otras historias les voy a dar poco a poco la línea de limpieza que yo uso en mi casa y me encanta y me encanta. Y lo aprovecho porque me acaba de llegar nuevo, entonces les puedo mostrar las maneras de diluirlos y de usarlos. Y todo está basado en este aceitito. Bueno, espero hayan aprendido que esto es 99.96% antibacterial. Hasta ahorita.